Así como cada persona, hermano en Cristo, familiar o cualquier persona que nos vaya a ver de manera diferida en nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra, Fe y Gracia Jalisco, también le damos la más cordial bienvenida. Y continuamos con el tema que se llama el propósito del Padre para todo ministro en este año 2023. Así como estamos analizando también lo que viene siendo la carta de Santiago en su contexto, que es lo más importante, que hemos estado analizando este tema. Cada persona que nos ve también de Europa, de cualquier otro país de habla hispana en el mundo, igual le damos la más cordial bienvenida. Acá en Jalisco tiene una familia en Cristo Jesús y continuamos con ese glorioso y maravilloso aprendizaje para que Cristo Jesús sea el exaltado en este tiempo y en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a la palabra. También le recomendamos nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde está todas nuestras enseñanzas hasta hace una semana, 15 días, algo así. El tema que se llama análisis de la carta, o el subtema que se llama análisis de la carta en su contexto, así como el que estamos dando los domingos, que es cuál es el evangelio eterno, la gracia o la ley mosaica. También usted puede darle clic en la campanita, suscribirse a nuestra página de YouTube, donde usted puede ver y escuchar todos los audios, videos que estamos subiendo cada semana, cada 15 días. Estamos subiendo todo lo que enseñamos acá los viernes y los domingos, para que usted sea edificado en la roca que es Cristo Jesús y la palabra del nuevo pacto. Muy bien, pues vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ya lo tenemos listo. Muy bien, perfecto, pues estamos por Palabra de Fe y Gracia Jalisco, así como Fe y Poder Guadalajara. Correcto, pues vamos a continuar con el tema que se llama y si usted tiene la oportunidad, amigo, que nos ve a través de estos medios, de compartir la maravillosa palabra que es Cristo revelado en este tiempo, lo puede compartir con alguien. Créalo que vamos a ayudar y a librar a alguien en esta noche, y siempre en el nombre de Jesús, siempre para que Cristo sea el exaltado en todo tiempo. Muy bien, pues vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. Dice la palabra así, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza o divide la palabra de verdad. Muy bien, pues ha sido un tema que no es fácil de digerir en el ámbito espiritual, cuando traemos una estructura mental acerca de la ley de Moisés, acerca de los mandamientos, acerca del antiguo pacto. Cuando escribimos algo a veces y ponemos una publicación por Facebook, por ejemplo, el hecho de poner que ahora no estamos esperando nosotros como iglesia de Jesucristo, no estamos esperando una visitación del Espíritu Santo. Ahora no estamos esperando que el Espíritu Santo venga, porque ya vino sobre cada uno de nosotros, ya habita en el corazón de cada creyente. Y así sucesivamente, tanto en alabanzas, en cantos, o en expresiones, o en predicaciones o enseñanzas, todavía se está edificando bajo el antiguo pacto de la ley de Moisés. Todavía se está edificando bajo el hombre adámico, es decir, el muerto espiritual que tenía naturaleza de pecado. Y no se ha entendido principalmente que en Cristo literalmente somos una nueva creación. Una nueva creación en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, dice segunda carta a los Corintios 5:17. Entonces, una de las cosas importantes que estamos haciendo con el análisis de la carta de Santiago es principalmente presentarnos a Dios como obreros aprobados. Significa que si hay obreros aprobados, puede haber obreros desaprobados, en ese sentido de que son salvos, pero no entienden la palabra de justicia, no entienden la palabra de gracia, no entienden lo que ya se pagó en el consumado, en la obra de la cruz, en el Calvario.
no entienden que ya se terminó la obra y que nosotros no tenemos que obrar, todo lo contrario a la ley de Moisés. En la ley de Moisés se tenían que hacer obras para poder manifestar lo que ya Dios había dado como parte de una promesa en la ley de Moisés, promesas obviamente que ya fueron cumplidas en Cristo Jesús. Por eso ahí ellos tenían que hacer obras para que Dios operara, y realmente dice: si cumples todos mis estatutos, mis mandamientos, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Deuteronomio 28 del 1 al 15. El detalle es que bajo la ley de Moisés tenían que hacer obras, y principalmente era complicado cumplir 613 mandamientos. En el nuevo pacto, por ello Dios les proveyó el sacrificio de corderos para cubrir el pecado, y de alguna manera ellos pudieran recibir esa manifestación de la bendición del Señor en el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya toda bendición se nos fue dada en Cristo Jesús, y dice que en los lugares celestiales donde Cristo se presentó una vez y para siempre, ya está culminada la obra. Entonces, por eso, y para exaltar la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para poder expresar al Cristo que habita en nosotros, la verdad presente, literalmente, que es la manifestación de Cristo a través de su iglesia, entendiendo la obra o partiendo de la cruz hacia acá, de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz, podemos entender la Biblia de una manera, de una perspectiva diferente. Podemos ver las cosas y puede venir esa manifestación en cada uno de nosotros. Yo puse una publicación ahí que ya no estamos esperando una visitación del Espíritu Santo, que muchos están edificando como si fueran muertos espirituales, como en el antiguo pacto de la ley. O sea, un muerto espiritual, ¿qué le tienes que decir? Pues el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Si viviéramos bajo la ley de Moisés, el Espíritu Santo va a venir sobre ti en ciertas ocasiones. A lo mejor te va a hablar, a lo mejor va a venir de otra manera diferente, pero se va a manifestar de una manera externa. Pero ahora en el nuevo pacto todo eso ya perdió vigencia. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y no nada más vino sobre ellos, sino vino a habitar dentro de ellos, cada persona que creía en Cristo Jesús. Y de ahí que muchas personas inclusive pueden criticar las publicaciones que ponemos. Es decir, una persona dice: es que Proverbios dice que Dios aborrece a la lengua mentirosa, aquel que mete cizaña. Es que piensan que estamos metiendo cizaña cuando estamos educando a la iglesia, diciéndole: ya no habitas bajo el antiguo pacto, el antiguo pacto ya no te aplica. No entiendo por qué no entiende eso esas personas. Y cuando estamos educando bajo la base de Cristo, de la verdad presente, siempre vamos a encontrar personas diciendo: es que tú estás criticando a los demás hermanos que creen diferente. No, estamos edificando. Y como le dijo como le dijo Pablo a Tito, en Tito capítulo 1, no sé si el versículo 5 o 6, le dijo: corrige lo deficiente. Y lo deficiente literalmente es que la gente todavía está haciendo obras para ganarse el favor de Dios, como si vivieran bajo el antiguo pacto de la ley de Moisés. Y eso es lo que estamos corrigiendo. Ahora, cuando corregimos, obviamente gente le va a parecer mal, y gente va a decir: estás criticando, estás juzgando. Pero la verdad es que no es así. Tenemos que poner ejemplos. Y créalo que todo es para la edificación. Mi idea y la idea de Cristo es que conozcan la verdad presente, que es Cristo en nosotros, la obra terminada de Cristo en la cruz, y no anden orando sobre bases del antiguo pacto. Señor, si nos bendijeres, Señor, sánanos, Señor, prospéranos, Señor, manifiéstanos, Señor, danos, cuando ya se nos dio todo en la cruz. Entonces ya ahorita las oraciones en el nuevo pacto son totalmente diferentes. Todas deben de ser basadas bajo la obra terminada de Cristo en la cruz. Usted no puede pedirle sanidad al Señor, ahora tiene que recibir la sanidad que ya se le proveyó en la cruz del Calvario. Y sobre esas bases estamos viendo, por eso la carta de Santiago. Es tan trascendental analizar y entender la carta de Santiago. Si no la entendemos, todavía la gente va a decir: es que la fe debe llevar obras correspondientes. El problema es cuáles obras. Santiago no estaba hablando de obras de la fe, Santiago está hablando de obras de la ley. Por eso continuamos con el análisis de la carta de Santiago. ¿Por qué analizar la carta de Santiago? Pues ya vimos, porque principalmente una de las cosas que Santiago dijo en Santiago capítulo 2, versículo 9,
si hacen acepción de personas, dice Santiago, cometéis pecado. Pero fíjese bien, pecado en qué sentido, pecado en el nuevo pacto, pecado en la nueva criatura, pecado en Cristo Jesús. No, dice, cometes pecado si haces acepción de personas, pero quedas convictos o juzgados, por decirlo así, quedan juzgados o prisioneros, también es la misma palabra, quedan juzgados o prisioneros por la ley como transgresores de la ley. Entonces, Santiago, ¿sobre qué bases escribió su carta? Ya vimos más o menos que fue entre el 44 y 45, por muchas razones, ¿no? Que vienen en los servicios anteriores, ya no lo voy a explicar para no perder el tiempo. Por eso, Santiago, en los primeros 2 capítulos, podemos ver que está expresando la ley de Moisés. Ahora bien, Pablo expresó la ley de Moisés, pero no les estaba diciendo a los romanos en el capítulo 13, habló de la ley de Moisés, pero habló en qué se resumía la ley de Moisés, pero no para que la cumpliéramos. Es decir, Pablo citaba la ley, pero nunca la citó para que fuera una doctrina para nosotros, es decir, salvos por Cristo, aunado a agregarle obras de la ley. Y era lo que era el pensamiento, la doctrina, la forma en que la liturgia, por decirlo, hasta la manera en que la liturgia bajo la ley de Moisés que hacían. Podemos ver en Hechos 21 cómo sacrificaban 2 tortolitas para el voto del nazareo, y así sucesivamente, sacrificaban animales. Entonces, hay unas declaraciones muy fuertes en el libro a los hebreos, precisamente por lo mismo hay declaraciones tan fuertes en el libro de los hebreos, como diciendo: judíos, ustedes que estaban acostumbrados a guardar una ley y a sacrificar animales para que fuera expiado su pecado, entienda, ya vino alguien que derramó su sangre, el único cordero. Entonces, ¿de qué sirven esos sacrificios ahorita en el nuevo pacto? De nada. Pero está hablando de sacrificios de animales. Pero ¿qué pasa con que alguien quiere hacer una obra de la ley de Moisés o una obra humana para ganarse algo de Dios? ¿De qué sirve? Es como si dijera: no, Señor, yo te voy a ayudar. Es decir, en otras palabras, los que creen que fueron salvos por hacer la confesión en Cristo Jesús, es decir, Romanos 10 del 8 al 10 dice, Romanos 10 del 8 al 10, por favor. Muchos no creen en esta confesión. Romanos 10 del 8 al 10. ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? Dice: más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta palabra fe que predicamos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, muy importante confesar, hablar, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, son 2 características importantísimas de la fe, y son las únicas, no hay más. Si alguien dice: voy a hacer obras, voy a confesar la palabra, lo que está escrito como una promesa cumplida en Cristo Jesús, eso se llama fe. No es una obra, es fe. Más que dice la escritura: acércate, está la palabra en tu boca, en tu corazón, está la palabra fe. La palabra fe que predicamos, es decir, ¿cuál es la palabra por la cual tú expresas la fe de Cristo que te fue depositada en tu interior? Según Romanos 12:3, la medida de fe, ¿cómo la puedes expresar? Pues sencillo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces vendrá la salvación eterna que te fue proveída por gracia. Porque tú confiesas, tú crees en tu corazón y confiesas lo que crees. Ahora la pregunta es: si fuimos salvos por creer y confesar, fue mi caso, no sé si alguno aquí haya hecho alguna obra, ha ayunado 40 días para ser salvo, haya hecho tamales para ¿cómo se llaman eso? Los talentos, haya hecho tamales para contribuir con el pastor, para que sacara para la renta local o para comprarse la televisión de 50 pulgadas, yo no sé en qué tanto contribuyeron en esa manera haciendo obras para ser salvos, yo no sé. Pero en mi caso, creí en mi corazón y lo hablé con mi boca. Frente a una computadora, una hermana chilena me predicó el evangelio y no tuve que hacer nada. En ese momento experimenté el nuevo nacimiento espiritual, la presencia gloriosa del Espíritu Santo, redarguyéndome de pecado, de justicia y de juicio, diciéndome: Sergio, ahora ya eres perdonado en Cristo Jesús, ya Él pagó el precio por tus pecados, ya no eres más pecador, necesitas de mí solamente.
no hacer ninguna obra. Y frente a una computadora yo repetí esa oración y una presencia gloriosa del Espíritu Santo, no tuve que hacer nada. El problema es que muchos dicen, entonces, ¿cómo puede saber el líder religioso que eres salvo? Pues, ¿qué le importa a ese líder religioso si eres salvo? No, lo que importa es lo que tú creas. Ahora, si seguí yendo a hacer tamales o no, en la iglesia donde me congregaba, se iba los sábados, me levantaba a las 6 de la mañana, 2 veces fui a amasar la masa para hacer tamales, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Pónganse a pensar. Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas capítulo 3? Por Dios, leamos. Gálatas capítulo 3, por favor, dice. Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad, mi hermano, sobre lo cual está basada nuestra fe? Cristo. Nada más, no hay ley, no hay obras. Bueno, hay la ley del Espíritu de vida, pero es el Espíritu Santo operando a través de nosotros y trayendo a manifestación los frutos del Espíritu. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros crucificado. ¿Qué significa que fue presentado? ¿En qué tiempo está, Michelle? Tiempo pretérito indefinido. Cristo ya fue presentado a vosotros como crucificado. Pretérito indefinido. ¿Y cuál es el otro término? Pretérito indefinido. Tiempo pretérito indefinido. Es decir, en el pasado ya sucedió el hecho de que a nosotros se nos presenta a Cristo como ya crucificado. Es decir, ya la obra perfecta fue cumplida. Y por la obra de Él nosotros fuimos redimidos, justificados, salvos, declarados inocentes ante un tribunal, sin ninguna condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Ya Cristo ya fue crucificado. Tiempo pretérito indefinido. ¿Qué significa? Que la obra ya se culminó. Cristo no está salvando cada vez personas. Cristo ya nos salvó por su gracia. Y ahora los oyentes, los creyentes, la humanidad que no tiene a Cristo, lo único que hace es recibir al dador de la vida, para que ellos reciban la justicia de Dios, la justificación. No por sus obras, sino porque reciben al dador de la vida, al que nos dio vida cuando resucitó. Entonces dice, ya se nos ha presentado ciertamente, claramente ante vosotros como crucificado. Ok, tiempo pretérito indefinido. Ya, es un hecho consumado, pasado. Dice, versículo 2, Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, dice a los Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? Oír con fe. Porque ellos ya tenían la fe de Cristo, la medida de fe ya estaba, por eso ahora tenían que oír con esa fe. Tenían que oír con la fe de Cristo, para después expresar esa palabra que mora en sus corazones, expresarla con su boca. Entonces, si regresamos, dice el versículo 3, dice, son necios. O sea, si Cristo ya fue presentado como crucificado, es decir, la obra está terminada, mi hermano, tú no le vas a añadir obra, la obra perfecta. Cristo en la cruz ya te dio todas las cosas, ¿para qué le añades obras? Entonces te dice Pablo, ¿cómo dice el versículo 3? Por favor, Michelle, micrófono, para que no vean que son ideas mías, sino del apóstol Pablo, pero ahora retransmitidas por boca de Michelle de Tarso. Gálatas 3, versículo 3. Léalo, amigo que nos ve por internet, léalo en su Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 3. Perdón, Gálatas. Ya la traigo contra Santiago, ¿no? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Me puedes leer otra traducción, por favor? Gálatas 3:3, por favor, dice el apóstol Pablo. Gálatas 3:3, por favor, en otra traducción. Entonces, ¿qué otra traducción tenemos ahí? Nueva versión purificada, ¿no la tienes? No, versión internacional.
Bueno, léela acá, por favor. ¿Qué es lo que dice la nueva versión purificada? ¿Tan tontos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne? Bueno, lo dijo Michel de Tarso. Saulo, es decir, el apóstol Pablo, dijo, ahora son necios, o sea, tontos en ese sentido, no es una grosería, aunque en el contexto mexicano, no sé si con nuestros hermanos latinos puede expresar, la palabra tonto es una mala palabra, una palabra grosera, pero si así lo expresa en algunas traducciones significa que había un aturdimiento mental, pues, para que no se escuche tan feo. Aturdimiento mental, o sea, alguien los estaba perturbando a los Gálatas. Por eso dice en Gálatas capítulo 1, versículos 5 y 6, cuando habla el otro evangelio, habla el evangelio diferente, Pablo dice, hay unos que perturban el evangelio. ¿Por qué? Porque perturban la mente de las personas a tal grado de que si recibieron el Espíritu por el oír por fe, ¿cómo es posible que ahora ellos estén contaminándose por los falsos? En ese caso eran los judaizantes, en esta época eran los judaizantes, aquellos judíos de los fariseos que habían creído en Cristo Jesús, pero que estaban acostumbrados a guardar obras de la ley, es decir, Santiago está incluido en ellos. El problema es que era la teología de ellos, pues era la doctrina de Santiago. Pero dice Pablo a los Gálatas que no eran judíos, le dice, oye, ¿cómo recibieron el Espíritu por el oír con fe y de repente ahora resulta que van a volver otra vez a las obras de la carne? Y cuando se refiere a obras de la carne, toda aquella manifestación que viene por escuchar la ley mosaica, que era para muertos espirituales, y obviamente que no había nacido de nuevo bajo la ley. Y cuando predicaba en el contexto judío, todavía el Señor Jesús les hablaba muertos espirituales. Por eso les hablaba la mente carnal. No le hablaba la mente de Cristo, porque la mente de Cristo no estaba en ellos. Pero ahora póngase a pensar, si ya se les habló gracia, no pacto, solo Cristo, sola fe, sola gracia, en el entendimiento que serán justificados gratuitamente, como dijo el apóstol Pablo, y que ninguna obra puede justificarnos delante del Señor, y de repente llega Pablo y dice a los Gálatas, oye, ¿reciben el Espíritu por el oír por fe? ¿Por el oír por fe o por las obras de la ley? Dice, entonces ustedes, que una vez que fueron salvos por gracia, yo fui salvo por gracia, ¿sabía? Yo recibí nada más al que murió por mí en la cruz y ya con eso bastó. No tuve que hacer obras para ser salvo. Y dice el apóstol Pablo, entonces se regresan a hacer obras, porque Santiago lo dijo en el capítulo 2. Entonces son necios. Si alguien ya hizo la obra perfecta, ¿para qué quieres ayudarle a lo que Cristo ya pagó por ti? Bueno, entonces, si la salvación no fue por obras, porque muchos dicen, es que Romanos 10 del 8 al 10, qué casualidad que alguien que reciba a Cristo ya es salvo ya, porque lo cree y lo habla con su boca. Pues ese es el requisito que pusieron en Romanos capítulo 10. No. Entonces, ¿dice Pablo que son necios? ¿Sí o no? Si Pablo dijo que eran necios, entonces yo no lo digo, Pablo lo dijo. ¿Significa que están tercos? No, pues es que sí es cierto que me salvó, pero ahora tengo que añadirle a la fe obras. Y luego le preguntas, ¿por qué? Bueno, porque lo dice Santiago. Entonces, necesitamos estudiar entonces la carta de Santiago. Romanos capítulo 10. Entonces, la palabra fe que predicamos es la expresión de la fe de Cristo en nosotros. Confiesas con tu boca porque lo crees en tu corazón. Si fuimos salvos de esa manera, entonces ¿para qué añadirle obras? En otros aspectos de la manifestación de Dios. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, sí es cierto, cuando fuiste salvo, creíste y confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Está bien, pero en el área de la prosperidad financiera, no, ¿cómo crees? Ahí sí tienes que añadirle obras a la fe, porque tienes que dar dinero para que Dios te dé. Ahora, la verdad será cierto. ¿Y sabe por qué lo dicen? Porque la segunda carta de los Corintios capítulo 9 dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come, y eres el que va a proveer y manifestar la semilla. Dios da semilla al que siembra. Pero lo más importante cuando usted lee la carta a los Corintios es que
Cristo ya se dio por nosotros, fue la semilla que ya se dio. Y siempre cuando recibimos por fe lo que se nos proveyó por gracia, siempre va a haber manifestación. Lo que pasa es que ahora nosotros por agradecimiento tenemos que corresponder a la obra de Cristo. Y si correspondemos a la obra de Cristo no significa un acto de fe, lo que significa es un acto de agradecimiento, que es muy diferente. Y por ese acto de agradecimiento, ¿qué cree? Se puede activar la ley de la siembra y la cosecha, porque esa no cesará. Mientras el cielo y la tierra no pasen, nunca va a cesar la ley de la siembra y la cosecha. ¿Entendemos esa parte? Entonces, nuevamente, Romanos capítulo 10. ¿Cuál es el contexto de Romanos capítulo 10? Vamos a leer el versículo 4, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Romanos 10:1. Hermanos, diciendo el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es... ¿Por quién era la oración de Pablo? Era por Israel. ¿Ya? ¿Y cuál era la oración de Pablo para que Israel fuera salvo? En ese contexto, dijo que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la salvación, en el contexto, estamos hablando que Pablo deseaba la salvación de Israel. Porque Israel, dice Pablo, no sé si en Romanos 11 o en mismo Romanos no, dice que corrían tras una ley de justicia para ser justificados a través de la ley de Moisés. Ellos corrían y hacían obras, ¿y quién gana más? ¿Quién es más espiritual? Pues el que hace más obras conforme a la ley de Moisés. Corrían tras una ley de justicia, pero no alcanzaron la justicia de Dios, sino a través de Jesucristo alcanzaron la justificación. Luego él dice el versículo 2, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué era lo que ignoraban los judíos? ¿Qué ignoraba el pueblo de Israel? La manera en que Dios iba a traer justicia a la tierra. ¿Justicia en qué sentido? En que alguien iba a pagar el precio. En alguien se iba a cumplir la justicia de Dios, es decir, en Cristo Jesús Él pagó toda justicia para nosotros declararnos justificados. Es decir, absueltos de la deuda y que era el pecado que nos era contraria. ¿Okay? Y todo el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, la muerte espiritual. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué significa establecer la suya propia? Pues ganarme la justicia de Dios, ser justificado por hacer las obras de la ley. Eso es establecer tu propia justicia, diciendo que tú con tus obras vas a recibir algo de parte de Dios, cuando no es cierto. Ya Él nos dio todo en la cruz del Calvario. Tú por tus buenas obras vas a ser justificado. Qué incoherencia con lo que habló el apóstol Pablo en Gálatas y en el contexto de Romanos también. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin, la finalidad y la conclusión de la ley y el objetivo de la ley, la finalidad de la ley, ¿cuál era? No era para que hicieran obras para ser justificados, sino era Cristo. Esa era la finalidad de la ley, según Romanos 10:4. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la finalidad de la ley era llevarnos a Cristo para ser justificados, a todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo, sin hacer obras. Pero Pablo dice a todo aquel que cree. ¿Por qué no le añade obras? Porque le está hablando en Romanos capítulo 10, le está hablando en un contexto a judíos. Porque está diciendo, mi oración por Israel es para salvación. Porque la carta de los romanos es para judíos y es para gentiles. ¿Okay? No nada más era para gentiles. Entonces, queriendo establecer su propia justicia, porque el fin o la finalidad de la ley para justicia o para ser justificados el fin de la ley es Cristo. Pero a todo aquel que cree, o sea, que no hace obras, sino que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice, mire, hace una comparativa de la justicia que es por la fe y la justicia que es por la fe en Cristo Jesús y la justicia que es por la ley de las obras, la ley de Moisés.
Porque la justicia que es por la ley escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, bajo la ley de Moisés, la gente tenía que cumplir 613 mandamientos, es decir, hacer obras para vivir por lo que hacía, no por lo que creía. Y como nadie pudo cumplir la ley, dice Dios, ahí les va el sacrificio de animales, para que animalitos paguen por ustedes y derramen su sangre, lo cual es una sombra, un tipo y una figura de Cristo. Entonces, la justicia que es por la ley, el hombre tenía que hacer obras para vivir, ¿ya? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Estamos hablando de obras. Pero la justicia que es por la fe, ahí vienen los dos tipos de justicia, la que es por la ley y la que es por la fe. Pero la justicia que es por la fe en Jesucristo, obviamente, ¿no? Dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Es decir, no digas quién subirá al cielo, como diciendo, nadie resucitó. No hubo un Cristo que murió en la cruz y que resucitó entre los muertos. Luego dice: no digas quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Es como si dijeras, Cristo nunca murió y nunca resucitó. Es lo mismo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos que estaban en el abismo. Es decir, nunca pienses que Cristo no descendió a los abismos, porque descendió a los abismos. Dice su palabra que descendió en Hechos capítulo 2, versículo 24. Dice que su alma estaba sufriendo en el Hades, haciendo referencia obviamente al Salmo 22, al Salmo 27 y muchos salmos más. ¿Más qué dice? Dice, no digas quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Es decir, como diciendo, como si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, como si nuevamente tuviera que resucitar en un futuro. No lo digas, porque la obra ya fue terminada, ya está concluida. No lo digas. Por eso dice el 8, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, la salvación es que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. La palabra salvo o sotería es una palabra inclusiva, donde incluye obviamente salvación eterna, donde incluye salvación del alma, donde incluye salvación de peligros temporales o materiales. Usted lo puede verificar todo eso. La palabra sotería eso significa. Entonces, si confiesas y crees, serás salvo. Esa es la palabra de fe. Esa es la palabra en que ejecutamos la fe. ¿Cuál es la palabra en que ejecutamos nuestra fe? Confesar y creer. Si a alguien le añade más a la fe haciendo obras, entonces le preguntaremos cuántas obras. Porque a mí se me había enseñado, aún en la palabra fe donde yo estaba, se me había enseñado, mira, entre más siembres, más vas a cosechar. Entonces Cristo no se hizo pobre en la cruz, no se hizo pobre. En la segunda carta de los Corintios 8:9 no me aplica, porque dice, esa fue la maravillosa gracia, que por amor a mí se hizo pobre, para que yo con esa pobreza o la maldición de la pobreza que Él le cayó en la cruz, yo fuera enriquecido, ya enriquecido. Entonces yo confieso con mi boca que Él se hizo pobre en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús, y yo creo que por su gracia ya Él se hizo pobre para hacerme rico, y comienzo a recibir esa riqueza porque ya fue proveída por gracia, y eso trae a manifestación la manifestación financiera. Ahora ves, una vez que ya te llega la manifestación financiera, entonces tú correspondes por amor y agradecimiento a Él, a su obra. Y cuando tú correspondes, entonces es cuando se da el ciclo de la ley de la siembra y la cosecha. Así. Tú no tienes que dar primero para que Él te dé, sino que Él ya te dio todo en la cruz. Entonces tú correspondes por amor, y esa es ley de siembra y la cosecha. Ley de siembra y cosecha. Pero siempre es corresponder por amor, no para que Él nos dé, sino porque ya nos dio. Entonces, si entendemos que mi salvación vino por confesar y creer, o creer y confesar, hablar con mi boca que Jesús es el Señor, entonces ¿cómo cree que van a venir las demás cosas? Porque muchos dicen, no, es que tienes que dar mucho dinero para que coseches mucho dinero. Y créalo que yo así andaba. Inclusive había congregaciones donde estábamos, donde competían. El que corra más pronto al frente a dejar su billete, ese era el que más rápido y se apresuraba. Era el que tenía más fe.
El que daba más era el que tenía más fe. Pónganse a pensar. Entonces, llegó un ciclo en que yo estaba dando, y llegó un momento en que aumenté mis porcentajes de siembra para el reino. Pero de repente no sucedía nada. Entonces sí, le reclamé a Dios y le dije: Señor, si siempre he sido diezmador y ofrendador. Y hasta le dije todavía jactándome: Señor, pero si doy tanto porcentaje, aparte de los diezmos, doy tanto porcentaje y voy aumentando mi porcentaje, pero no veía la manifestación financiera. Había ocasiones que sí la veía y había ocasiones en que había escasez. Y luego te preguntas ¿por qué? De repente sí veía y de repente no veía. Bueno, la respuesta es porque yo estaba trabajando, operando mi fe a través de obras y más obras. Entonces llegó un momento que le reclamé a Dios: bueno, Señor, pues si soy un sembrador para tu reino, ¿por qué no viene la cosecha? Y la respuesta es: hijo, ya te lo di todo. Y si tú eres agradecido, vas a sembrar para corresponder a lo que yo hice por ti. Pero tú nunca me vas a dar para que yo te dé, porque yo ya te di todo. Recíbelo por la fe, recibe esa gracia maravillosa. Entonces ahí dice: ¿cómo, Señor? Pero si soy diezmador y ofrendador, ¿por qué no hay dinero? Mi hermano, yo era de los que daba porcentajes exagerados, porque se nos decía que entre más porcentaje, pero hubo un momento a tal grado de pobreza, mi hermano, que tuve que comer tortillas con frijoles aquí en Jalisco. Y entonces te preguntas: ¿por qué? Porque quieres trabajar bajo tus propias obras. Quieres esforzarte tú bajo tus propios pensamientos. Y no permites descansar en su gracia y recibir lo que se te dio por gracia. Ese es el problema. ¿Y qué cree? Ahora que sea millonario el año que entra, 2024, 2025, ¿qué cree? ¿Usted cree que voy a limitar mi mano para no contribuir con el evangelio? Al contrario, vamos a promover ministros, vamos a darle sueldo a ministros, vamos a construir o a pagarles la renta a sus locales, vamos a llevar el evangelio de la gracia a toda Latinoamérica, habla hispana. No sé hasta dónde abarque el habla hispana. Vamos a hacer el domo de la fe. Vamos a traer salmistas para que canten y maestros de gracia para que enseñen. Vamos a hacer grandes convenciones en Jalisco para exaltar el evangelio de la gracia. Y no importa lo que cueste, no importa, porque yo dispuse un proyecto millonario para hacer ese gran proyecto que tenemos, que es el domo de la fe. Vamos a ayudar a muchos ministros evangelistas para que sigan predicando el evangelio, para que sigan ganando personas para Cristo. Dios es un Dios sin límites. El problema es que yo, cuando empecé con mis obras, comencé a limitar su gracia. Ese es el problema, que comenzamos a limitarlo porque restringimos la manifestación de su gracia. Cuando yo digo: yo le pongo un granito a lo que tú hiciste por mí, le pongo un granito de arena, aunque sea, Señor, dame chance de ayudarte. Ahí viene el gran error de las personas. Si usted es de los que le quiere añadir un granito, siempre va a existir tiempos malos, tiempos buenos, tiempos malos, tiempos buenos. Pero la gracia no falla, porque es Cristo Jesús el que pagó todo por nosotros. Entonces, si la salvación vino por fe, creer y confesar con tu boca, entonces, ¿qué nos hace pensar que la manifestación financiera va a venir por hacer obras? ¿Qué nos hace pensar que la salud de nuestros cuerpos va a venir por ayunar 21 días, como Daniel? ¿Qué nos hace pensar? Cuando ahorita en el pueblo evangélico se está ayunan por 7 días, no sé si por 2 semanas, por 21, hasta por 40 días, y otros le quieren ganar a Jesucristo. 41 días. Para obtener la sanidad de su cuerpo, para obtener que Dios les hable, para que se conceda alguna petición. ¿Cuál diferencia hay que alguien que ayuna 21 días o 40 días para que Dios le conceda una petición? ¿Cuál diferencia hay entre un hermano de los hermanos de la religión tradicional que llevan
una cadenita, un medallita de oro donde lleva la pata de un enfermo. Digo, el pie de un enfermo. Se me fue el español de Sinaloa. El pie de un enfermo. ¿Cuál diferencia hay? Cuando van y le piden a alguien que con esa patita ese piecito de esa pierna, vaya, de oro, y le piden por la sanidad de la pierna de un familiar. ¿Cuál diferencia hay entre un cristiano que ayuna 21 días para recibir sanidad o ayunan 21 días para que Dios les conteste su oración? ¿Cuál diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Por eso, la palabra fe que predicamos es esta: cree en tu corazón y habla con tu boca. Sí, tienes que hablar lo que ya está escrito, pero lo que está escrito ya es una promesa cumplida en Cristo Jesús. Ya no tienes que hablar para que Dios te dé, ahora tienes que hablar la palabra como si Dios ya te hubiera dado todo en la cruz del Calvario. Es decir, ya no voy a ser sano, ahora ya soy sano por sus llagas, porque la enfermedad ya fue pagada hace más de 2000 años en la cruz. Eso se llama fe, mi hermano. Fe en acción. Fe en acción no es fe más obras. Por eso estamos analizando la carta de Santiago. Fe más obras no es fe en acción. Fe en acción es creer y confesar con tu boca. Nuevamente, segundo texto bíblico, el primero que di fue segunda carta a los Corintios 4:13. Creí, por lo cual hablé. Ese es otro texto bíblico. Y el contexto es para salvación. Pero no hay diferencia entre esto para toda la demás manifestación del Señor. Aunado a esto, aunque todas las cosas que tú recibas por fe, todo debe ser encaminado a que se cumpla el propósito eterno del Padre, ¿ok? Nosotros no buscamos las cosas materiales, nosotros buscamos principalmente que se cumpla el propósito del Padre, que es literalmente que Jesucristo, impartido en su iglesia, pueda darse a conocer a esta humanidad para que Cristo sea el todo en todos. Ese es el propósito eterno del Padre, la predicación de Jesucristo. Entonces, si aunado a ello yo comienzo a creer en el área financiera, es principalmente para que se cumpla ese propósito. ¿Ok? Entonces, ¿fue salvo usted creyendo y hablando, recibiendo al Señor Jesús con su boca? ¿Sí o no? Esa es fe. Entonces, ¿qué nos hace pensar que hay que añadirle obras a la fe? Solamente es uno, porque lo hacen por ignorancia, yo lo sé por ignorancia. Otros lo hacen ya con un pensamiento y un corazón para manipular a la gente, porque les conviene a ellos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Okay. ¿Por qué analizamos la carta de Santiago? Pues porque Pablo dijo que la fe no debe llevar obras correspondientes. Al contrario, lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 6, dijo que la fe obra por el amor. Pero eso de obrar no significa hacer obras, sino es de que si usted lee varias traducciones se va a dar cuenta, la fe opera por el amor. ¿Cuál amor va a operar? No por el amor de nosotros, sino por el amor, entendiendo el amor de Cristo en la cruz. Porque viene hablando de obras y de repente dice la fe obra por el amor, es decir, la fe opera por el amor. Entonces Pablo no puede estar hablando de obras, tiene que estar necesariamente hablando de entender el amor de Cristo en la cruz y recibir lo que ya se nos dio por gracia. ¿Por qué analizar la carta de Santiago? Santiago capítulo 3, versículo 1. Si usted cree que Santiago habló en un contexto de gracia o habló en un contexto de ley, ¿qué cree? Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora la pregunta, usted que está en Cristo Jesús, ¿tiene algo que le pueda condenar? Romanos 8:1, no hay ninguna condenación. Y la palabra, los que andan según la carne, no existe en los manuscritos del siglo IV. Los más antiguos no existe. No existe los que andan según la carne. Romanos 8:1 no existe. Son los manuscritos más antiguos.
fue añadido posteriormente, le llaman los eruditos interpolado, esa parte, por uno de los escribas, uno más bien de los que escribían la Biblia, los copistas, más que nada. Entonces, Santiago 3:1 dice que no se hagan maestros, porque entonces recibirán condenación o no recibirán condenación. ¿Qué dice Santiago? Hay una Biblia. Hermanos míos, la Biblia Arcas Fernández, no ambicionéis todos llegar a ser maestros. Debéis saber que nosotros los maestros seremos juzgados con mayor severidad. La pregunta es, ¿realmente seremos juzgados? La Biblia Castellano Antiguo, hermanos míos, ¿no queréis ser todos maestros? Tened en cuenta que los maestros, si incurrimos en falta, nos hacemos merecedores de mayor castigo. La verdad, seremos castigados los maestros. ¿Habrá un juicio de condenación a los que estamos en Cristo? No existe. Santiago 2:13. Continuamos con Santiago 2:13. Ya lo leímos, pero volvemos otra vez, por favor. Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia prevalece sobre el juicio. Dice Reina Valera 60. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La verdad, ¿usted cree que seremos enjuiciados algún día? ¿De qué hablaba Santiago? Les hablaba en un contexto de ley mosaica, y ahí lo podemos ver. Santiago capítulo 5, versículo 9, por favor. 5:9 de Santiago. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no sean juzgados. He aquí el juez está de pie a las puertas. Reina Valera 60 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Por qué habla de ser juzgados? Porque Santiago creía que los que se habían convertido en Cristo, a Cristo Jesús, los que estaban en Cristo Jesús, todavía les aplicaba la ley de Moisés. Y si les aplicaba guardar la ley de Moisés, por obviedad, creía que traía consecuencias de juicio y de castigo a aquellos que incumplían guardar la ley de Moisés en esos aspectos a los que se refirió Santiago. Entonces, Santiago 5:9, no os quejéis unos contra otros, para que no sean condenados. Bueno, entonces todo eso que leímos ahorita habla de juicio, habla de condenación, habla de castigo. Sin embargo, Romanos 8:1 no habla de eso Pablo. Ahora pues, hermanos, ninguna condenación no hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Pablo o a Santiago? Y nadie puede decir, es que Santiago complementa a Pablo. No es cierto. No es cierto. Tanto Santiago, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15, 16. El mismo apóstol Pedro dijo que las cartas de Pablo eran difíciles de entender, muy difíciles, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen. Entonces, sí había algo en la historia, en la iglesia primitiva, que algunos estaban torciendo las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la libertad en Cristo la agarraban como libertinaje. Si usted lee la 2 de Pedro, va a encontrar algunas cosas muy importantes. Si leemos la 2 de Pedro, usted va a encontrar en el versículo capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, mire. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Por eso dice que los falsos profetas salen de aquel que no entiende la gracia, que es un inconstante, y es aquel que no entiende lo que está escrito en las cartas del apóstol Pablo, las cartas que hablan respecto a la salvación a través, o la justificación a través
a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio obviamente de la fe sin obras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al que los amó y que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y luego dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Aquellos que siguiendo la carne, ese era el problema que estaba en una parte de la iglesia primitiva, y por lo cual Pedro estaba corrigiendo eso. Dice, los que siguen la carne y andan en concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencias? Pues malos deseos e inmundicia. En ese mismo contexto, usted llega a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, ¿qué hacían estas personas? Indoctos inconstantes torcían tanto lo que había escrito a través de las cartas del apóstol Pablo, así como las otras escrituras. ¿Qué significan las otras escrituras? Bueno, lo que venía escrito en el Antiguo Testamento, las sombras, las figuras y los tipos que hablaban acerca de Cristo. Pero el problema es que eran falsos profetas, porque torcían lo que Pablo decía y andaban en concupiscencias de la carne, andaban haciendo desastres, pues, porque no entendían la gracia. A todos los que enseñamos gracia regularmente se nos juzga como se le juzgó al apóstol Pablo. Pablo contesta, creo que en Romanos capítulo 6 dice, perseveraremos en el pecado, o el 3, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque de eso se le juzgaba al apóstol Pablo, y en las cartas contesta. Da una respuesta a lo que se le criticaba y se le juzgaba al apóstol Pablo. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, entre más peques, más gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Perseveraremos, es decir, entre más peques, no importa lo que peques, pero siempre vas a tener la gracia disponible. Y eso es cierto. El problema es que alguien agarre monte, como decimos allá en Sinaloa, se vaya por otro lado y piense que la gracia, a pesar de que sí es cierto que fuimos justificados, salvos, somos santificados ya por su gracia, nosotros aún nos queramos burlar de lo que aprendemos de gracia y queramos hacer las cosas diferente y crea que lo que hacemos es un fruto, no es una imposición, nunca va a ser una imposición. Ahora, habrá hermanos que andan, porque las obras de la carne incluyen muchas cosas, pues no cree que incluye nada más andar en pecado, incluye desde hacer buenas obras, también andar en la carne es hacer buenas obras, es andar en lo natural y no en lo espiritual, hacer malas obras, hacer buenas obras, andar haciendo cosas en lo que se refiere a los pensamientos naturales. Pero un hermano que anda en la carne, ¿cree usted que no puede ser salvo? Esa es la pregunta. ¿Por qué anda en la carne? ¿Porque se aleja de congregarse? No, ya no es salvo porque ya no se congrega. Eso no tiene nada que ver, mi hermano. ¿Podrán enfriarse muchos hermanos? Sí, pero eso no significa que su salvación ya la perdieron. No significa inclusive que no sean seres espirituales, porque Cristo habita en ellos. El problema es que su mente no está siendo renovada, transformada, y su mente no está en conexión, no está en contacto con el Señor, aunque Él habita en su espíritu. Entonces, el contexto de la carta de Pedro: eran inconstantes, tuercen las escrituras y por obviedad malinterpretan las cartas del apóstol Pablo. Por obviedad, el apóstol Pedro, ni Santiago, ni Juan entendieron en su plenitud lo que es el evangelio de la gracia, es decir, la justificación gratuitamente por medio de la gracia y recibiendo esa gracia por medio de la fe. No la entendieron en su plenitud. 1. 2. Santiago siempre tuvo la idea, el pensamiento y su doctrina era: judíos salvos, pero sigan guardando la ley. Es más, eran obligados a guardar la ley de Moisés. Obligados, obligados.
Entonces, ¿qué dice Santiago? Habla de juicio, habla de condenación, los textos que leímos ahorita, ¿no? Recibirán mayor condenación si ustedes son personas que se quieren hacer maestros. Recibirán mayor condenación si se quejan unos contra otros. Recibirán mayor condenación si ustedes no hacen misericordia con los demás. Merecen juicio. El problema que lo hizo precisamente porque ellos estaban, como judíos convertidos a Cristo, estaban obligados a guardar la ley y por obviedad iban a ser juzgados por esa ley. Santiago dijo que iban a ser juzgados por esa ley. Recuerdan Santiago capítulo, creo es el 1, que van a ser juzgados por la ley de la libertad, ¿sí recuerdan? O sea, ustedes judíos convertidos a Cristo van a ser juzgados por la ley de Moisés. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago capítulo 1. Bueno, ya para terminar, quiero leer nada más estos dos textos, Santiago capítulo 2. En el 1, ya cuando tengo oportunidad voy a Santiago capítulo 1. Y por favor, cuando tenga oportunidad, lea el versículo. Versículo 25, Santiago 1, 25. Pero el que mira atentamente una ley, lo estoy leyendo en la Biblia textual. 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, se refiere a la ley de Moisés, y persevera en ella, es decir, perseverar guardando la ley, no siendo oidor olvidadizo de qué, de la ley, sino hacedor de la obra. ¿De cuál obra? Las obras de la ley. Será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Todo eso era un contexto de ley. Oidor olvidadizo, oidor de la palabra y no hacedor de ella, todo eso era contexto de ley, hacer obras, todo. Por eso, cuando dice que la fe es muerta, está hablando de que la fe debe llevar las obras correspondientes de la ley para judíos, porque era el contexto de lo que estaba hablando, ¿ok? Era el contexto de lo que estaba hablando. Y luego Santiago capítulo 2, rápido, ya para concluir, Santiago 2:18, si alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, dice Santiago, muéstrame tu fe, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces está hablando de fe más obras, ¿no? Dice, si tú dices que tienes fe, si alguno dirá, obviamente que la carta iba para judíos convertidos que decían que tenían fe. Si tenían fe, pero también estaban obligados a guardar la ley por obviedad, tenían que hacer obras, porque estaban obligados a guardar la ley de Moisés. Romanos 3:20, todo lo contrario, Pablo dijo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley trajo a manifestación el conocimiento del pecado cuando la gente ignoraba lo que era pecado. Romanos capítulo 4, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza, el hombre a quien Dios atribuye justificación o justicia sin obras. ¿Ok? Entonces Romanos 3:20, por la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 4:6, cuando habla de David, la Biblia dice la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye ser justificado sin hacer obras. Y Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso usted? Muchos dicen, es que Santiago complementa a Pablo, es decir, a la fe agrégale obras. No es cierto, mentira.
Le están mintiendo, hermano de internet. Le están mintiendo cuando le dicen que a la fe le tiene que añadir obra. Le están mintiendo. Porque la carta, cuando Santiago dijo en Santiago capítulo 2, versículo 18, dice: tú me dirás que tienes fe y yo tengo obras. Tú muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Dice Santiago, por mis obras, sí. Porque era judío, porque creían ellos que después de creer en Jesucristo tenían que seguir guardando la ley de Moisés, haciendo obras de la ley de Moisés, por obviedad. A veces es hasta algo medio tedioso repetir cosas así, pero créalo que muéstrame tu fe por tus obras, y dice Santiago, yo te mostraré mi fe porque hago obras. Y de ahí se basaron para hacer toda una doctrina, mi hermano, de agregarle a la fe obras. Ahora, el que siga creyendo eso, yo lo voy a respetar. Como les digo, yo lo voy a respetar. Inclusive ya aclaramos que cualquier carta diferente a la carta a las cartas paulinas, tenemos que analizar su contexto histórico, tenemos que analizar el pensamiento de lo que transcribieron en esas cartas. Pero si algo de esas cartas, algún fragmento, un pensamiento de Pedro, de Juan, pudiera, o de Judas, pudiera contradecir a la revelación de Jesucristo que le dio al apóstol Pablo, la justificación sin obras, sino la justificación gratuitamente por su gracia, entonces tenemos que entrar en un análisis exhaustivo para ver si nos aplica ahora como iglesia de Cristo, como iglesia gentil de Cristo. Así de sencillo. Si no nos aplica como iglesia gentil de Cristo, bueno, esa parte de esa carta, tanto de Pedro, de Juan, de Judas y cualquier otra carta que pudiera contradecir la justificación por su gracia sin las obras de la ley, entonces tenemos que decir, bueno, no me aplique esa parte. Pero nunca desechar las cartas, no tenemos que desechar las cartas. Para eso escuche la enseñanza que dimos el domingo, amigo que nos ve por internet el domingo, en el tema de cuál es el evangelio eterno, la gracia de la ley mosaica. Ahí explicamos un poquito más a fondo por qué no tenemos que desechar las cartas, sino que esas cartas tenemos que analizarlas, cada parte que se habló en esas cartas, porque si una de esas partes contradice lo que la salvación por medio de la fe en Jesucristo, a través de por medio de la gracia, a través de la fe, entonces tenemos que decir, no me aplica. Así como Santiago dice, si yo le dijera, hermanos, a ver, si yo fuera un pastor grandalla, ¿no? Grandalla para nuestros hermanos chilenos, argentinos, colombianos, uruguayos. Grandalla significa aquel que está sacando ventaja de los demás para sacar un provecho. Hermanos, a ver, demuéstrenme su fe el día de hoy. Quiero que me la demuestren. A ver, ¿quién va a dar más? Ya parecen de los que venden cobijas allá en los tianguis, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A 2,000, y luego te sacan un montón de cobijas así, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y luego de repente, no, pues échale una más, así, 2,000, ahora 1,800, y le echan otra cosa, 1,500, lléveselo todo por 1,000. Así hay pastores, mi hermano, queriendo vender, o sea, grandallas, aprovechándose de los hermanos, diciéndole, a ver, muestren su fe por sus obras, hermano, ¿cuánto más van a dar? Y entre más den, ¿qué creen? Más fe van a tener, Dios mío, si ya tienen toda la fe con la que operó Cristo sobre la tierra, ya están ustedes dentro. Nada más usted tiene que aprender a operarles todo, y la manera de operar la fe es entender lo que ya se pagó en la cruz del Calvario y que por gracia se nos dio. Es todo sencillo. Entonces, pastores grandallas se los va a encontrar donde sea, mi hermano, donde sea. Ese es el gran problema de la iglesia en la actualidad. ¿Por qué utilizar la carta de Santiago? Para atar a las personas, porque imagínense, ¿cuánto diste? Es que no di suficiente, me siento mal porque creí que debía haber dado 10 pesos y di 5 nada más, o 100 pesos y di 50, me siento mal, Señor, me siento muy mal porque no he hecho más obras, necesito dar más dinero, y entre más doy tú me vas a bendecir más, porque hay parte del pensamiento errado que existe en la actualidad, es eso, entre más doy más tengo. No entienden que ya todo lo tienen en Cristo Jesús. Y bueno, pues ahí incluimos a nuestros ex hermanos, no ex hermanos porque ya no son hermanos, sino de la denominación donde estábamos. Denominada palabra de fe. Creemos todavía gran parte de lo que aprendimos ahí, pero no todo lo que aprendimos ahí era bíblico. Y si no es bíblico, hay que desecharlo. ¿Okay? Muy bien, pongámonos de pie, démosle gracias al Señor y
Saludamos a cada persona que nos ve a través de los medios, al hermano Yair Camacho, que nos ve directamente desde Colombia, el país Colombia, y todos los demás que nos están viendo acá de Jalisco, personas que nos están viendo de cada parte de la República Mexicana, personas que nos están viendo de cualquier país, ciudad o población de este maravilloso país México, y cada persona que nos vaya a ver de los distintos países, ciudades igual. Agradecemos por haber estado con nosotros, aprendiendo más y creciendo en el entendimiento de Cristo, en el incremento de Cristo en cada uno de nosotros, para que Cristo sea formado. Créalo que nuestra idea principal es que usted pueda fluir con esa maravillosa gracia que ya le fue dada, y Cristo pueda manifestarse, pueda gobernar a través de la vida de ustedes, para que usted pueda literalmente expresar ese Cristo glorioso. Entonces esa manifestación es inminente, mi hermano. Es inminente esa manifestación, porque es por medio de la gracia, y es en lo cual nosotros descansamos, porque ese es nuestro Shabbat, nuestro descanso es Cristo y solo Cristo, y ninguna obra que hagamos nos va a poder descansar. Podemos descansar de las obras, y pongamos nuestra confianza en el dador de la vida, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, esta noche gloriosa, porque estás aquí con nosotros, en cada creyente, en cada persona, porque creo que ellos son edificados bajo la base correcta de tu gloriosa y maravillosa palabra, del Verbo encarnado de Cristo Jesús. Solo Cristo, sola gracia, sola fe, sola escritura, y solo a Dios sea la gloria. Estamos edificados sobre la base correcta, Señor, que eres tú, maravilloso Señor Jesucristo. Gracias por el incremento glorioso tuyo en nuestras vidas. Gracias por la formación tuya. Cada día, Señor, podemos experimentar esa gloriosa y maravillosa gracia en este tiempo, en todo tiempo. Gracias porque nos cuidas, nos proteges. Gracias porque ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Ahora recibimos todo aquello que tú ya nos diste. Por tu gracia maravillosa lo recibimos por la fe. Confesamos con nuestra boca que cada promesa en Cristo Jesús ya es una realidad. Tú te hiciste pobre para que yo fuera rico. Ahora yo recibo esa riqueza financiera. Tú llevaste mis enfermedades y mis dolores, y por tu llaga yo fui curado. Ahora recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Isaías 53, 4 y 5, 2 Corintios 8, 9. En el nombre de Jesús, así como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que me han sido dadas por tu divino poder, la recibo ahora en el nombre de Jesús. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Si hay personas que no han recibido a Cristo, hacemos esa simple oración: reciba a Cristo en su corazón y va a experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Señor, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios, y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Recibo ahora la salvación eterna y puedo experimentar aquí en la tierra esa vida gloriosa, la vida de Cristo impartida en mi corazón y en mi vida, en el nombre de Jesús. Soy uno con Cristo. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Sea salvo, sea sano, sea libre de toda condenación. Ya no hay ninguna condenación para usted. Le recuerdo, estamos transmitiendo todos los viernes 8 de la noche y los domingos a las 12 del mediodía. Les esperamos. Presencialmente estamos 1 hora antes de lo que transmitimos. Acá en Jalisco, México, tienen una familia en Cristo Jesús. Ya son bendecidos en Cristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas en el nombre de Jesús. Amén. Despedidos estamos.